Debemos saber que el shirk es el pecado más grave. No hay pecado más grave que el shirk. Como dice la Surat Luqman, aleya número 3. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, no asocies nada con Allah, pues hacerlo es una tremenda injusticia. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surat al-Baqarah, el ayah 217, la fitna es más grave que matar. La fitna es más grave que matar. Mujahid, entre otros, dijo que la fitna se refiere a la incredulidad. Es decir, matar a alguien injustamente, pues el shirk es peor que matar a alguien injustamente. Es el mayor pecado. Sheikh al-Tamimi rahimahullah ta'ala, en el primer invalidante nombra dos argumentos. Uno que es la Surat al-Nisa, el ayah de la Surat al-Nisa, y el otro que es de la Surat al-Maida. En la Surat al-Nisa, el ayah de Surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala habla del veredicto del incrédulo en dunya, es decir, en esta vida. Y en la ley siguiente, que es la Surat al-Maida, el ayah 72, habla del veredicto del incrédulo en la otra vida, en el ákhir, es decir, cuando muere. Dice en la primera ley, ciertamente Allah no perdona que se la asocie con nada, pero perdona fuera de ello a quien le place. Es decir, si alguien comete algún acto de shirk, adora a otro junto con Allah, o también comete algún acto de kufr, rechaza algo del Islam o odia algo del Islam, Allah subhanahu wa ta'ala no se lo va a perdonar. No lo perdona. Puede perdonarle otros pecados. Por ejemplo, si bebe alcohol, Allah subhanahu wa ta'ala le puede perdonar si él quiere. Si fornica o comete adulterio o hace namima, todo esto se lo puede perdonar a Allah subhanahu wa ta'ala si él quiere. Pero el shirk o el kufr no. Si aquel que haya cometido, alguien ha cometido el shirk durante su vida o el kufr, si se arrepiente antes de que le alcance la muerte, entonces Allah subhanahu wa ta'ala es indulgente y misericordioso, como dice la Surat al-Ahzab, el ayah 59, y dice Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perdona todas las faltas y Él es indulgente, el misericordioso. La Surat al-Zumar, el ayah 53. Es decir, si uno se arrepiente del shirk que hacía antes de morir, Allah subhanahu wa ta'ala le perdona. Porque dice el Surat al ayah 11, pero si se arrepienten, hacen sus oraciones y dan el zakat, serán vuestros hermanos de la religión. ¿Ves? La condición, el arrepentimiento. Después el salat, después el zakat. Entonces, son nuestros hermanos en el Islam. Pero si alguien se muere habiendo cometido shirk o no habiéndose arrepentido de ello, cometiendo, que haya cometido algún acto de incredulidad y no se haya arrepentido de ello, entonces le alcanza la ley número 2 que trae Sheikh al-Tamimi en el primer invalidante, y es la que habla del veredicto del incrédulo en el ákhira, en la otra vida. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, quien asocia algo con Allah, Él le prohibirá el paraíso y su morada será el infierno. Los incrédulos jamás tendrán auxiliador. Allah subhanahu wa ta'ala informa en esta ley que aquel que muera viéndose incrédulo, Allah subhanahu wa ta'ala le prohibirá el paraíso y se quedará eternamente en el infierno. Aquellos que hacen shirk, los incrédulos, no tienen el mismo derecho que los creyentes. Nunca. Imposible. Por ejemplo, entre muchas de las cosas que el incrédulo no tiene el mismo derecho que el creyente, es, por ejemplo, el sacrificio. Si el incrédulo sacrifica algún animal, el creyente no puede comer de su carne. También el creyente o la creyente no se puede casar con el incrédulo. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Baqarah, el ayah 221. No desposéis a las mujeres idólatras hasta que no se hayan convertido, hasta que no se hayan vuelto al Islam. Y ciertamente una esclava creyente es preferible a una mujer libre pero asociadora, ni aunque ésta fuera de vuestro agrado. En esta parte de la ley, Allah subhanahu wa ta'ala habla de que el creyente no se puede casar con una incrédula. Y en la parte siguiente de la ley habla de que la mujer no se puede casar con un incrédulo. Y es cuando dice
y no deis a vuestras hijas como esposa a los asociadores mientras que estos no se hayan convertido. Y ciertamente un esclavo creyente es preferible a un asociador, aunque sea de vuestro agrado, porque los asociadores llaman al fuego. Es decir, aunque un incrédulo, le guste más, aunque sea un creyente esclavo, el creyente esclavo es mejor que el incrédulo, sea libre o sea de belleza más hermoso que el creyente, pues el creyente es mejor ya que los incrédulos llaman al fuego. La única excepción que hay en el matrimonio con los incrédulos es que el hombre y solamente el hombre puede casarse con las creyentes o con la gente del libro, es decir, con las judías, con las hebreas o con las cristianas, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el ayah número 5 de la Surat al-Maida, y dice, os son permitidas en matrimonio las mujeres virtuosas de los creyentes. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala da permiso a que el creyente se case con una mujer musulmana. Y dice, y las mujeres virtuosas de entre los que recibieron el libro antes que vosotros. Es decir, la judía o las cristianas. El creyente puede casarse con una judía o una cristiana, pero la mujer musulmana no. La mujer musulmana solo puede casarse con el creyente, al igual que el sacrificio de los judíos o de los cristianos. El sacrificio que hacen los judíos y los cristianos, tenemos permitido comer de su carne. De los asociadores, no. Si alguien dice la shahada, pero comete shirk a la vez, es un asociador. Al cometer shirk, como hemos dicho antes, sale del Islam y no podemos comer su carne. La única excepción de comer su carne es los judíos y los cristianos. Otra cosa, que no se puede hacer para los incrédulos, es realizar la oración fúnebre, la oración que se realiza cuando se muere. Hay alguien que se muere, antes de enterrarlo, hay una oración que se realiza para él. Entonces, para aquel que haya muerto incrédulo, el musulmán no puede rezar por él. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, en la Surah October 84, no ores jamás una oración a ninguno de ellos si muere, y no te detengas junto a su tumba, porque han negado a Allah y a su mensajero, y han muerto en la incredulidad. El incrédulo también, una de las cosas que no puede hacer como el creyente es entrar a la Meca. En la interpretación de la ley de Surah October 17 que dice, los asociadores no deben entrar en la mezquita de Allah. Los Qurtubi dice que se refiere cuando dice mezquita a la Meca. Entonces, el incrédulo no puede entrar a la Meca. Aunque en estos tiempos se ve que muchos incrédulos, muchísimos incrédulos, entran a la Meca. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala apartarlos de ahí y que solamente entre los creyentes emine Rabbil Alamin. Ya que todo lo que asocian junto con Allah subhanahu wa ta'ala son de la gente del fuego, ya que adoran a otros junto con Allah. Y la adoración es exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala. En la Surah al-Dariyat, Surah 51 del Corán, en la ley número 56, dice Allah subhanahu wa ta'ala, no he creado a los genios y a los humanos, sino para que me adoren. El derecho de adoración es para Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dijo sobre la ley, adoración es todo, es un concepto general que engloba todo cuanto es amado por Allah, ya sea con los dichos, o con los hechos, o con los actos, o secretos o públicos. Cuando una adoración es exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala, al dársela a otro, nos volvemos asociadores. Entonces la adoración son muchos, como salat, zakat, ramadán, y a la Meca, el sacrificio, la invocación, la esperanza, el jihad por la causa de Allah, llamar a lo bueno, prohibir lo malo, entre muchísimas de las adoraciones que hay. Todas ellas le pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Y se las damos a otro, quedamos la incredulidad. Está la adoración que hacemos y la adoración que se ordena. Y se divide en dos, la obligatoria y la recomendada. Por ejemplo, una ibada obligatoria que podemos hacer
es el salat, el ayuno en el mes de Ramadán, entre muchísimas otras ibadas que hay, obligatorias. Las, las adoraciones obligatorias son aquellas que si no realizamos, merecemos el castigo por ello. Sin embargo, la adoración recomendada, si no la hacemos, no merecemos castigo, pero si la hacemos, tenemos recompensa. La adoración obligatoria que se ordena es, por ejemplo, amonestar a alguien que está bebiendo alcohol. Está bebiendo alcohol, lo ve, mira, deja el alcohol, hablas con él para que se aparte de ello, haciéndolo por la causa de Allah. O alguien que comete fornicación o cualquier otro pecado. Entonces es una obligación para nosotros llamar a lo bueno y prohibir lo malo. Es decir, decirle que está mal y que se aparte de ello. Después entra la adoración, que se recomienda. Por ejemplo, cuando utilizamos siwak, como dije antes, esto, si no lo hacemos, no tenemos castigo, pero si lo hacemos, tenemos recompensa. Al igual cuando hacemos oraciones voluntarias por la noche,